Volvemos y bueno, como siempre los tenemos acostumbrados, en este cambio de ritmo por un ratito nada más, vamos a meternos en la columna que denominamos del limón. Se escuchó ahí. Bien, en principio va a tener dos partes. Primero, la primera parte responde al tema local. El intendente de Pulti la semana pasada anunció su candidatura, anunció su apoyo a Scioli, y en esta semana que termina, uno de los candidatos más fuertes del Frente para la Victoria aquí en Mar del Plata, por lo menos por su inversión publicitaria, no sé, con votos, que es Chepi, el actual embajador en Venezuela, dijo que le gustaría competir en una interna con Pulti. Indudablemente se va aclarando la situación, se va aclarando el panorama. Acción Marplatense, un partido local que nació como un partido vecinalista local, tiene un claro alineamiento con el Frente para la Victoria en forma principal y ahora también con Scioli. Entonces sería interesante que los votantes de ese espacio político marplatense, Acción Marplatense, tomen realmente, cuando vayan a votar, si su elección es reelegirlo a Pulti, sepan que votando a Pulti van a estar votando casi lo mismo que Frente para la Victoria o Scioli, porque indudablemente se están alineando hacia esa parte, ¿no? En las últimas elecciones lo acompañó de esa manera. Teníamos por un lado candidatos del Frente para la Victoria y a concejal, y después a nivel provincial y nacional, y Acción Marplatense tenía lo mismo, tenía concejales de Acción Marplatense para nivel obviamente local, y a nivel provincial y nacional acompañaba los candidatos del Frente para la Victoria. Así que se afianza Pulti en su alianza con este Frente para la Victoria, con el kirchnerismo, y bueno, manteniéndose en la línea. Lo importante para los votantes es que sepan que van a estar votando prácticamente el mismo proyecto que algunos suscriben y otros no tanto. Quiero siempre recordar lo que siempre digo, lo reitero, esta semana hubo una denuncia en este aspecto, pero que ya es prácticamente una consigna, que es que todos los funcionarios o dirigentes que utilizan fondos públicos para su campaña personal son cuanto menos inmorales. Reitero, todos los funcionarios o dirigentes que utilizan fondos públicos para su campaña personal son cuanto menos inmorales. Y hablando de inmoralidad y hablando de actitudes, el tema de la semana fue este ataque al doctor Carlos Fait. Ustedes están todos muy empapados con el tema, un tema realmente muy preocupante. El kirchnerismo, desde la máxima figura que es su presidente, vuelve a atacar a la justicia, quiere implantar su decisión. Todo indica que lo que quieren tener son jueces amigos para cuando se vayan tratar de tener los menos problemas posibles. Cualquier persona honesta que es enjuiciado o es acusado de algo, lo primero que quiere es que el juez tome la causa y lo resuelva para demostrar que es inocente. El kirchnerismo quiere cambiar las reglas de juego y sacar a los jueces, quiere agregar más jueces. Quiero recordar, porque tiene bastante aditamento la Cámpora, y quiero recordar que la Cámpora reivindica a Héctor Cámpora. Para los más jóvenes, Héctor Cámpora, que era un odontólogo de San Andrés de Giles, fue eyectado de la presidencia por el propio Perón. Cámpora estuvo apenas 49 días en el gobierno del general Perón. En aquella época la consigna era Cámpora presidente, Perón al poder, y duró solamente 49 días en el gobierno Cámpora, porque por decisión directa del máximo líder, Juan Domingo Perón, fue, como os decía recién, eyectado del gobierno, y a partir de ese momento la figura de Cámpora fue levantada por la izquierda peronista en oposición a Perón. ¿Recuerdan aquella histórica Plaza de Mayo donde Perón los echa a los montoneros de la Plaza de Mayo? Y también tan es así, y esto un poco marca lo que estoy, la historia que fui a buscar es recopilada por Seferino Reato, un conocido escritor de mucha historia argentina reciente. Y bueno, parece que este ataque del kirchnerismo y de Cristina hacia las personas grandes, hacia los mayores, hacia los viejos, esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Cuenta la anécdota que el ex gobernador y ex senador Antonio Cafiero, fallecido hace relativamente poco tiempo, que era uno de los pocos que quedaba de la época de Perón, ¿no? Que fue muy joven, estuvo cerca de Perón, él le contaba a su núcleo íntimo que intentaron hacer una colecta, una idea de él y otros peronistas históricos para hacer una colecta pública para pagar una estatua de Perón y colocarla en un terreno ubicado a la costa, al costado de la Casa Rosada, ¿no? Y el mismo el mismo Cafiero decía que la respuesta de Cristina Kirchner fue, y esto está encomillado: para ese viejo yo no pongo un peso. Para ese viejo yo no pongo un peso, decía Antonio Cafiero, que le había respondido el actual presidente de Cristina Fernández de Kirchner cuando querían hacer un fondo para una estatua para el general Perón. Así que esta novedad de tratar de tirar, entre comillas digo, a los viejos por la ventana, no es nueva.
Tampoco el hecho de pedirle, como han salido varios oficialistas acérrimos, pedirle algún tipo de examen al señor Fay, al juez Fay. Pero en su momento a nadie se le ocurrió pedirle a la presidenta un examen de aptitud después de que fue operada, ¿se acuerdan de la tiroides? Con aquel cáncer falso positivo. Tampoco se le ocurrió a nadie pedirle una aptitud física después de su importante operación del hematoma subdural. Pero el kirchnerismo no tiene ningún empacho en pedirle a una persona que tiene una edad avanzada, criticarle que es viejo. Partamos de la base que el señor Fay, el juez Fay, si es viejo con 97 años, también era viejo hace 2, y también era viejo hace 5, y también era viejo hace 10, si queremos ponerle edad a las cosas, ¿no? Ahora, el problema es que se puso viejo ahora, cuando es uno de los únicos que le queda en ese tribunal superior, que se mantiene, que es involuto, que es impecable y que no es para nada oficialista. Y fíjense quiénes son los principales adalides de quienes tratan de denostar a Carlos Fay. Una es MD Bonafini, la cual me voy a reservar la opinión personal, pero todos vemos que su lucha, que en cierta forma ha sido muy intensa en una época de su vida, la ha manchado y prácticamente desprestigiado ella misma en estos últimos años de este fanatismo kirchnerista. El otro que sale a atacar al juez Carlos Fay, Aníbal Fernández, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, otro impresentable del kirchnerismo. Lo que los medios de prensa quedó reflejado fue cuando se escapó en un baúl, ¿se acuerdan? Pero eso sería quizás una de las menos trapisondas que hizo. Es el que siempre sale a atacar a todo el mundo. Fue el que no dudó en desprestigiar a un fiscal de la Nación puesto por Néstor Kirchner y muerto en situaciones todavía dudosas, como el fiscal Nisman, y así sucesivamente, ¿no? Pero quiero hacer hincapié en dos personas. Una de ellas es Horacio Berbisky. Horacio Berbisky, ustedes los más jóvenes, la gente mayor ya sabe de quién me refiero, pero los más jóvenes por ahí lo ven como un señor mayor, de anteojos, muy pausado para hablar, muy contundente en sus afirmaciones. Horacio Berbisky era apodado el Perro, y a principios de la década, a principios del 73, pasó a integrar Montoneros, que ya se había consolidado Montoneros como una organización armada, que de mayor relevancia, que tenía un supuesto signo peronista, y venía absorbiendo a las demás, ¿no? Desde los montoneros venían creciendo, y pronto sería designado con un alto cargo de rango en la jerarquía militar guerrillera. No olvidemos que Montonero tenía jerarquía militar guerrillera, tenía jerarquía militar. No eran jóvenes idealistas que iban detrás de una gran idea, tenían jerarquía militar, y en una de sus áreas más importantes fue nombrado Berbisky, que era el área de inteligencia. Berbisky, insisto, es uno de los consejeros hoy del actual presidente de Argentina, y es ese señor que escuchan hablar, que es el director de Página 12, beneficiado por la pauta oficial. Existen varios atentados de montoneros en los que varias situaciones y varias fuentes lo nombran a Berbisky, que habría tenido por lo menos participación intelectual, o inclusive jefe de operaciones. Uno de ellos ocurrió el 15 de marzo del 76, 15 de marzo del 76, remarco la fecha, porque el golpe de Estado fue el 23 de marzo del 76, los montoneros no tuvieron ningún empacho en seguir haciendo atentados guerrilleros y terroristas, porque el tema del terrorista es implantar el terror en plena época democrática. Hoy Berbisky, que se sienta a dar explicaciones de qué es lo que habría que hacer con el país, es un señor que estuvo implicado, señor entre comillas, estuvo implicado en colocar la bomba el 14 de marzo del 76 en el edificio Libertador. Este hecho fue uno de los que aceleró y provocó también la caída del gobierno de Isabel Perón. Le pusieron una bomba en el corazón del ejército, en el edificio Libertador, provocando la muerte de Blas García y hiriendo 17 militares y 6 civiles. Ustedes fíjense que los mismos ex montoneros como Rodolfo Galimberti y Juan Daniel Sverco aseguraron ante la justicia, esto no es versiones, estos son hechos concretos, aseguraron ante la justicia que el hoy ultrakirchnerista Horacio Berbisky había sido el conductor del operativo en cuestión. Es decir, Berbisky, ese señor mayor de barbita, con pinta de intelectual, que aparece por la televisión, estaba en la parte de inteligencia y ponía bomba. Y fíjese también qué interesante esto de Berbisky, ¿no? Muchos son los guerrilleros que señalaban a Berbisky como un traidor y doble agente. Indican en efecto que sobre 62 integrantes conocidos que pasaron al área de inteligencia montonera, tomen dimensión de la importancia. Montonero reconoce que tenía 62 integrantes solamente en el área de inteligencia. De esos 62 integrantes del área de inteligencia, el único que sobrevivió y que ni siquiera fue detenido es llamativamente Horacio Berbisky. Sus propios compañeros de aquella época
lo acusan o lo acusaban de doble agente o de traidor. Horacio Berbisky fue sobreseído de los atentados que cometió porque no fueron considerados crímenes de lesa humanidad. No es que fue sobreseído porque era inocente, fue sobreseído porque había pasado un tiempo que lo hacía prescribir las causas y no fue considerado, por lo menos hasta ahora, como un crimen de lesa humanidad. Así que ese señor que parece el abuelito de Heidi, un poco más joven, y que aparece por televisión hablando muy bien y que es uno de los consejeros de la Presidente tiene entre sus consejeros a su hijo Máximo Kirchner, que no se le conoce actividad política más que manejar la cámpora que le armó el padre antes de morir, porque le armó Néstor Kirchner, la agrupación La Cámpora, le armó el kiosquito al nene, entre comillas, sino que Berbisky es la persona, uno de los que escucha a la Presidente, Berbisky que ha puesto bombas, Montonero, que ha sido acusado y fue sobreseído porque pasó el tiempo nada más, es uno de los consejeros y es uno de los que ataca a el juez Fay, ¿no? Y otro de los que quise focalizar, quiénes son los que lo critican, si bien son varios, pero lo que más me llama la atención, es Carlos Kunkel. Carlos Kunkel tenía apodos también, porque también era montonero y también era guerrillero. Carlos Kunkel era apodado Mario, Paco o Comandante, y Carlos Kunkel fue expulsado del movimiento peronista en el año 74. En el año 74, les recuerdo, a los más jóvenes, la Argentina estaba en una etapa de democracia. Y en el año 74, Carlos Kunkel, otro de los que hoy sí, este sí es un energúmeno que sale a gritar en contra de quien sea, como lo hizo en su momento en contra del Papa, como lo hizo con Insaurralde para hablar de Jessica Sirio, también con la misma liviandad habla de un juez de la República, fue echado por traidor, contumaz, estafador de los votos de Perón, desleal al justicialismo y antipopular. Carlos Kunkel fue expulsado del peronismo en el año 74. Fue asesino, procesado y convicto durante la dictadura militar y fue beneficiado por la ley de punto final. En el año 74, recordarán los más viejos, y si no hay que buscarlo en la historia, se participó en el 74 en la autodenominada Operación Primicia, que cuando se intentó copar el regimiento 29 de Formosa. En ese lugar asesinaron a 12 integrantes de la fuerza, en su mayoría conscriptos. Cuando hablo de las Fuerzas Armadas hablo de conscriptos, y hirieron otros 20. Carlos Kunkel, señor que hoy es un señor mayor, pero sigue siendo tan energúmeno como antes, para que vean el grado de peligrosidad que tenía en su incursión, aparte de lo que nombré recién, de 12 integrantes de las Fuerzas Armadas, mataron a 10 civiles, 3 de ellos menores de edad. Este atentado en Formosa incluyó la toma del aeropuerto del Puyú y el secuestro de un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y un Cessna de la Gobernación de Corrientes. Estamos hablando del año 1974, gobierno democrático de Perón o de Cámpora o de Perón. Kunkel con otro grupo de guerrilleros terroristas secuestraron un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y una Cessna de la Gobernación. Fracasado el intento de escapar, huyeron, escaparon en los aviones, algunos bajaron de forma precaria en la provincia de Santa Fe. Por eso decía, lo que hoy tomo como los 4 principales que atacan a Carlos Fay, el juez, que el único error que tiene es haber cumplido años, y haber llegado hasta los 97 años lúcido, como lo escuchamos en el informativo de recién. Después nadie puede indicarle absolutamente nada. Es un juez que presentó recursos de amparo durante la dictadura, no hizo como el juez Zaffaroni, que muchos ensalzan, no juró como hizo Zaffaroni, que juró durante la Junta Militar, y creó como un manual que manejaba la Junta Militar. Fay presentaba recursos de habeas corpus por los desaparecidos, guerrilleros desaparecidos. Ese mismo Fay es el que hoy, nada menos que Eve de Bonafini, nada menos que Aníbal Fernández, nada menos que Horacio Berbisky y nada menos que Carlos Kunkel se llenan la boca queriéndolo insultar. El problema es que no atacan al juez Fay por viejo, no lo atacan por viejo, lo tratan de atacar por decir que es viejo, pero lo atacan porque les molesta, lo atacan porque les molesta. El kirchnerismo no duda en llevar a Carlos Menem, su socio político, al Congreso todas las veces que lo necesitan. Cuando necesitan que salgan leyes y necesitan que Carlos Menem les vote, el mismo Menem que ellos intentan criticar, es el mismo Menem que ellos llevan a votar. Saben que más de una oportunidad lo han llevado de manera prácticamente... estaba en un estado de salud muy mal, lo han llevado a votar, así que no les molestó llevarlo. Yo creo que el kirchnerismo sigue acentuando esta grieta, y ahora también tenemos la grieta de los viejos malos y los viejos buenos. Para el kirchnerismo, para Cristina Kirchner, Menem integraría la grieta de los viejos buenos, porque van y votan lo que ella quiere. Y para el resto, los que no votan como ella quiere, son los viejos malos. Todo, como dice aquella
vieja frase, cambiándole solo una palabra, todo depende del cristal con el que ellos lo miran.